tiempo a los partidos políticos para sacar a relucir todas sus armas. Esta semana acaba la campaña electoral. PSOE, Ciudadanos y Podemos luchan por desplazar de la Moncloa a un PP que volvería a ganar las elecciones según la última encuesta del Sigma 2. Veremos qué pasa el domingo, ya que casi el 42% de los españoles que acudirán a votar el 20 de diciembre aún no lo tiene decidido. Unas elecciones generales, Carolina, que se presentan que cuanto menos intrigantes. Sí, Mariel, porque a 5 días de los comicios los votos de los indecisos siguen en el aire y con ellos el futuro del país, por lo menos de cara a los próximos 4 años. Antes de pasar a analizar este asunto, adelantamos otros temas relacionados con ello y lo hacemos, como siempre, en titulares. Las últimas encuestas publicadas en los principales periódicos sobre los posibles resultados de las elecciones generales del próximo domingo, aunque con matices, arrojan unos resultados muy similares. Todas coinciden en dar la victoria al PP, lejos, eso sí, de la mayoría absoluta, que se sitúa en los 176 diputados. El PSOE se mantiene en segunda posición y Ciudadanos y Podemos se alternan muy igualados el tercer y cuarto puesto, siguiendo muy de cerca al PSOE. Más propuestas en materia de educación y sanidad. Esto es lo que necesitan las más de 4.000 mujeres indecisas que tendrán un papel determinante el próximo 20 de diciembre. Según el diario El Mundo, ellas son las que decidirán el voto. Y ayer esta casa ha vuelto a ser historia. Ha tenido lugar el primer y único debate político a 4 bandas antes de las elecciones del 20 de diciembre. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Soraya Sáenz de Santa María se han visto las caras durante 2 horas en las que expusieron sus programas políticos. Ausencias, divergencias y diversos puntos de vista han sido las claves de este exitoso debate que desarrollaremos en unos minutos. En plena campaña, los debates electorales pueden llegar a volcar los resultados de las próximas elecciones. Anoche, Antena 3 les ofreció un encuentro novedoso y diferente. A las 10 en punto comienza el debate decisivo entre los candidatos a la presidencia del gobierno. Ana Pastor y Vicente Vallés han sido los encargados en plantear cuestiones delicadas en materia de educación, corrupción, paro e incluso violencia de género. Sin embargo, ninguno de los allí presentes ha obviado la gran ausencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuestión a la que la actual vicepresidenta tuvo que hacer frente. ¿Por qué no está aquí Mariano Rajoy? Porque el Partido Popular es un equipo. Creo que somos un partido de equipo, de experiencia y de ideas. Un debate marcado por divergencias sobre los impuestos y argumentos que van más allá de la práctica. La pregunta fundamental no es subir o bajar los impuestos, es a quién le subimos los impuestos y a quién les bajamos los impuestos. Diversos puntos de vista, tantos como partidos. Enfrentamientos sobre educación. Clases en inglés, por supuesto la mayoría en español, y donde hayan 2 lenguas, en 3 lenguas. E incluso momentos de confusión. Una multinacional, House Water Watch, Cooper... Nerviosismo y tensión entre los líderes de PSOE y Podemos. De que mandas pocos. El propio Pablo Iglesias yo creo que tiene interiorizado que no va a ganar las elecciones. Aunque también entre los nuevos candidatos a la oposición. Salió a relucir la corrupción. Con el señor Rajoy, que manda SMS a Bárcenas. Luchar contra la corrupción, señor Sánchez. Este es el motivo por el que el señor Rajoy no está aquí. Es este, y lo saben todos los españoles. Los originales de Bárcenas incluyen pagos a Rajoy cuando era ministro. Y consejos en materia de violencia de género. No aceptéis que os miren el móvil. La prevención, la educación. La alternativa habitacional para las mujeres maltratadas. Coordinar las medidas cautelares y la información de antecedentes penales. En definitiva, un encuentro en el que todos han tenido voz.
y un último minuto determinante que alzará a uno de los 4 candidatos a Moncloa el próximo 20 de diciembre. Este martes es el último día para publicar los sondeos sobre intención de voto de cara a las elecciones del próximo domingo. Todos los periódicos de hoy coinciden en que ganará el PP, aunque sin mayoría absoluta, lejos de esos 176 diputados. El PSOE sería la segunda fuerza, seguida muy de cerca por Podemos y Ciudadanos, que se disputan el tercer y cuarto puesto. Los de Rivera aparecen en los sondeos del Mundo y La Razón como tercera fuerza política, mientras que el partido de Pablo Iglesias le arrebata este tercer puesto en la encuesta del País. Gobernar en solitario parece que va a ser difícil, por lo que habrá que esperar hasta el 21 de diciembre para que empiecen a hablar de los posibles pactos que les permitan dirigir el país. Los expertos aseguran que estamos ante las elecciones generales más impredecibles de la democracia reciente. Ante el amplio abanico de posibilidades, el número de indecisos ha crecido notablemente. Las mujeres son las que menos claro lo tienen. Casi un 22% no saben a quién votar, frente al 14,3% de las últimas elecciones. Hasta 480.000 mujeres de entre 18 y 35 años en España todavía no tienen claro a quién votar en las próximas elecciones. Estas mujeres indecisas auguran tendrán un papel determinante el próximo 20 de diciembre. ¿Tienes claro a quién vas a votar en las próximas elecciones? Pues la verdad que no, estoy muy indecisa y estoy esperando a ver los próximos debates, a ver qué comentan. Pues la verdad es que no, o sea, votar sé que voy a votar, pero todavía no lo tengo muy claro. Pues es que la verdad no lo sé, porque actualmente todos se parecen bastante. Es que no lo tengo claro. No me gustaría votar a lo de siempre, pero los nuevos tampoco me convencen. A pesar de no tener claro a qué fuerza política van a votar, sí saben qué las haría decantarse por un partido u otro. Pues sí, o sea, además necesitamos algo que nos ayude a decidirnos y no solamente un debate ahora a últimas horas de cuándo va a llegar las elecciones, sino que los políticos pues poco a poco se vayan currando un poco sus cosas y además cuando están haciendo los debates que no se echen mierdas unos sobre otros y que expliquen un poco lo que de verdad la política que ellos quieren llevar a cabo. Yo creo que eso sería lo importante. Pues probablemente que alguno de los partidos ofreciese alguna solución que favoreciese a los estudiantes. Pues que nos aclaren un poco más, ¿no? De lo que cómo va a ir evolucionando esto. Yo creo que la seguridad social y la educación tendría que ser, bueno, lo más barata o gratis. Marina Dorado, politóloga por la Universidad Complutense de Madrid, nos explica uno de los motivos de que sea el sector femenino el más indeciso. Pues porque yo creo que los hombres son más viscerales y las mujeres pensamos todo realmente más punto por punto y preferimos estar seguras. Y si no estamos seguras preferimos no votar, creo, vamos. Sea como sea, el resultado final no lo conoceremos hasta el 20 de diciembre. Faltan 5 días para que puedan acudir a las urnas para elegir el nuevo presidente del gobierno. Esas son unas elecciones nunca vistas antes. Es la primera vez que 4 partidos políticos tienen la posibilidad real de gobernar el país. Estos son los 4 partidos que han roto los esquemas de la historia política en España. El Partido Popular es la seguridad y la estabilidad. Es verdad que a lo mejor no es un partido que se ponga a las órdenes de muchos ni le dé coba a mucha gente, pero bueno, que eso también es complicado en la vida. La única opción de cambio que hay ahora mismo encima de la mesa es la del Partido Socialista. ¿Para hacer qué? Para volver a levantar el pacto entre generaciones que siempre el socialismo ha puesto en pie cuando ha gobernado. Queremos ayudar a la gente que tiene un sueño, a los emprendedores, a los que generan riqueza, a jóvenes como vosotros que mañana pueden trabajar o montar un negocio, o poner en marcha un proyecto, y España tiene que ser un país de oportunidades. En este país los derechos sociales que están en la Constitución se han convertido en papel mojado. En este país la corrupción no es un problema de manzanas podridas, se ha convertido en una forma de gobierno. El auge de nuevas opciones políticas en una España de tradición bipartidista ha generado un cambio sin precedentes en la política española, algo que podría vaticinar la ausencia de mayorías absolutas. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Que a partir sobre todo de la gran crisis económica, institucional, política, problemas de corrupción, etcétera, etcétera, y de probablemente de desencanto por parte de la ciudadanía, lo que se ha producido es un abandono de los
dos partidos tradicionales que han ido perdiendo un porcentaje muy alto de sus votos. Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos pugnan por estas 12ª elecciones generales en las que por primera vez no habrá un claro vencedor y quien lo sea subirá al podio con un estrecho margen. Que la diferencia de estas elecciones con las anteriores es que por primera vez hay el tercer y el cuarto partido españoles están en unos porcentajes que los hacen muy competitivos. El ver a los de siempre cansa más. La última irrupción en este escenario ha sido de Ciudadanos, que ya ha logrado una posición que solo Partido Popular y PSOE habían conquistado en las últimas 2 décadas. Los 4 principales partidos de estas elecciones han marcado en su programa de gobierno los puntos rojos que debe enfrentar España, propuestas aplaudidas por muchos pero cuestionadas por una población cansada de promesas y con pocas esperanzas de cambio. Unos fueron primeros y otros después, pero al final todos quieren lo mismo, que su programa de gobierno llegue hasta la Moncloa con ellos de la mano. Reforma laboral y constitucional, jubilaciones, mejora salarial, reforma fiscal, atención sanitaria a los inmigrantes y deuda pública son algunos de los temas constantes de debate en la población y que, por supuesto, se encuentran en los programas de gobierno de los partidos que se disputan el poder este 20 de diciembre. Pese a las críticas de la oposición, el partido de gobierno sigue defendiendo e impulsando su reforma laboral, la ley Mordaza y la atención sanitaria a los inmigrantes. Tienen 25 medidas que también contemplan la revisión de impuestos y la modernización de la justicia. Mientras que de llegar al poder el Partido Socialista asegura que derogará la reforma laboral del Partido Popular, fortalecerá el Estado laico, derogará la reforma Mordaza, sancionará a los clientes de las prostitutas, prohibirá los anuncios de sexo, introducirá reformas al Código Penal, invertirá más en la educación y someterá a los profesores a evaluaciones bajo un nuevo esquema. Aunque las propuestas de un partido y otro en algunos casos son antagónicas, algunos consideran que es más de lo mismo. Pues oído uno, oídos todos, y como realmente predicar no es dar trigo, pueden prometer lo que les dé la gana, porque luego a la hora de la verdad no solo no vamos hacia adelante, sino que yo creo que estamos construyendo para 25 años atrás, cosa que no puedo entender. Sinceramente considero que todos los partidos, es decir, que están intentando engañar al pueblo, ninguno de ellos considero que hable sinceramente de lo que realmente pretende hacer o cuál es el cambio que quiera realizar. De su lado, Ciudadanos también apuesta por la reforma laboral, ayudas a quienes no alcancen un salario decente, eliminando las cuotas fijas a los autónomos, reducir la burocracia y crear una red de innovación tecnológica. Cada uno de ellos presenta los programas que corresponde a su ideología. Eso es cierto y no veo yo muchas diferencias con la propia ideología. El programa de Podemos trata de ser social, el de los socialistas también, un poquito hacia el centro y Ciudadanos y el PP pues tratan de centrarlo para conseguir muchos votos, pero no me sorprenden los programas que han hecho. Podemos dice que puede implementar 215 medidas que desarrolla en el país, entre ellas crear un mecanismo para que todos los españoles tengan un sueldo base que les permita tener una vida digna, actuar contra aquellos que tengan más de 10 viviendas vacías, impuestos sobre las bolsas plásticas de un solo uso, un rescate energético, guarderías y libros de textos gratis y reducir la edad de jubilación a 63 años. Y como en cada proceso electivo, todos se comprometen a luchar contra la corrupción. Los programas de gobierno pueden ser consultados a través de la página web de cada organización política. Hace 4 años el Partido Popular prometió en su programa electoral una serie de medidas que traían a España crecimiento. Sin embargo, muchas de esas iniciativas han quedado en el olvido. Prometió que mejoraría la economía del país, no subiría los impuestos, tendría como prioridad las pensiones y que no tocaría la sanidad ni la educación. Estas eran las principales promesas de Mariano Rajoy al llegar a la Moncloa en diciembre del 2011. Los 6 ejes en torno a los cuales hemos hecho pilotar nuestra agenda reformista son los 6 que ha recordado en su primera intervención Baudilio Tomé. El crecimiento y la competitividad de la economía, la mejora de la educación, la garantía del bienestar y la protección social, la reforma del sector público, el fortalecimiento institucional y la recuperación del prestigio y la credibilidad de nuestro país. El actual presidente de gobierno y candidato a la reelección por el Partido Popular inició su periodo aumentando los impuestos IRPF a niveles inéditos y el impuesto de bienes inmuebles, todo lo contrario a lo que prometía en su campaña electoral.
En su momento aseguraba que estas medidas serían temporales. Sin embargo, tras 4 años de gobierno, estos números aún se mantienen. Entre las denominadas líneas rojas en la propuesta de gobierno, la sanidad y la educación se vieron fuertemente afectadas por recortes presupuestarios de aproximadamente 10.000 millones de euros. El presidente del gobierno nos ha engañado a todos los españoles. Sin ir más lejos, ahí generalizo todos los recortes. Mi marido es funcionario y siempre pagamos el pato todos los funcionarios y el trabajador en sí. Una de las principales críticas al gobierno anterior durante su campaña, el desempleo, se convirtió en su talón de Aquiles. A pesar de bajar el índice de paro del 22,8% al 21,18% para el tercer trimestre del 2015, las condiciones de empleo aún son precarias, ubicando la tasa de actividad en 59,50%, luego de recibirla en el 2011 en 60,29% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Esto se debe a que los contratos temporales aumentaron en 205.500 personas, mientras que los contratos indefinidos disminuyeron en 18.900 puestos. Pero la mayor derrota de Mariano Rajoy ha sido el aumento de la deuda externa y la inyección de dinero a las cajas sin recuperación. La deuda externa ha aumentado de 743.530 millones a 1.33.741 millones de euros hasta la fecha. ¿Pero qué pasó con el rescate a los bancos? En 2011 se mostraba en contra del rescate. Yo no voy a meter dinero público. Sin embargo, ahora se justifica. Sin crédito no hay inversión y sin inversión no hay empleo. Casi semanalmente se publican encuestas electorales que adelantan los posibles resultados de los comicios del próximo 20 de diciembre. Pero ¿hasta qué punto los sondeos de opinión son relevantes de cara a la campaña electoral? Vean. Son muchos los sondeos que periódicamente intentan descifrar los resultados del próximo 20 de diciembre. Las últimas encuestas dan el primer puesto al PP, seguido del PSOE. El tercer puesto es para Ciudadanos y el cuarto para Podemos. Las encuestas positivas son favorables solo cuando la tendencia de voto de esos partidos está al alza, es muy creciente, ¿no? Y yo creo que este no es el caso en este momento. Un conjunto de datos que pueden ser decisivos e incluso cambiar la dirección de la campaña electoral. Con la incertidumbre que hay en general sobre el voto, la campaña es totalmente decisiva. Puede volcar las elecciones. Preguntas como en qué punto de la escala entre extrema derecha y extrema izquierda se sitúa el elector, cuál es el principal problema de España o a quién votó en las anteriores elecciones son variables que pueden deducir el clima de opinión en un momento dado. Sin embargo, no todos los sondeos de opinión son iguales en calidad y tampoco en fiabilidad. Los datos de las encuestas no se pueden manipular, pero se puede manipular la estimación, es decir, cuando tú pasas del voto directo en encuesta al voto estimado, que es una operación que hay que hacer, ¿no? Eso que llaman la cocina, es una operación necesaria, pero si tú usas un mal estimador, algo que no estime bien el voto directo, pues te puedes equivocar y esto lo puedes hacer a propósito incluso. Es de un poco más de confianza en mi caso, siempre las del CIS, porque las del CIS usan una buena base de datos. Lo que pasa es que la estimación del CIS, una base de la estimación, es históricamente por recuerdo de voto. Bueno, y algo más, pero por recuerdo de voto. Y tiende a favorecer a los partidos que han tenido un buen voto en las elecciones anteriores. Aún así, el voto de los más indecisos continúa en el aire y mes tras mes la opinión pública premia y castiga a los distintos grupos y dirigentes políticos. Ciudadanos ocupa un lugar muy importante, en voto ocupó un lugar muy importante porque la pérdida de voto del PP es muy fuerte y se va a Ciudadanos. Bien, es la salida que tiene un votante conservador, que lo normal es que vote a Ciudadanos, no a Podemos ni al Partido Socialista. Y si el PP tiene una gran pérdida de voto, quien sale ganando es Ciudadanos. Y esto es lo que estaba ocurriendo. En este momento el PP vuelve a recuperar un poquito, aún a la baja, vuelve a recuperar un poquito, Ciudadanos pierde ese mismo poquito. Es decir, hay un intercambio entre los dos de voto que en este momento vuelve a favorecer un poco al Partido Popular. Está recuperando voto Podemos, nadie puede apostar que de los cuatro va a quedar el último, no está ni medio claro eso ahora. En cualquier caso, no será hasta el próximo 20 de diciembre cuando sepamos los resultados definitivos de las que algunos ya definen como las elecciones más intrigantes de los últimos años. Una muestra
muestra del cambio político en España es la implantación de los jóvenes. Como muestra, Gonzalo Peña, concejal de 27 años por Cambia Logroño, nos analiza las próximas elecciones desde un punto de vista innovador y rejuvenecido. No necesitamos tirita, necesitamos una medicina de verdad. En el último tramo de la carrera electoral, con la fecha del 20 de diciembre cada vez más cerca, los partidos aprovechan sus últimos días para llegar al público indeciso y reforzar sus votantes fijos. El problema es cuando se convierte algo tan serio como la política, que es la conformación de las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía, en política espectáculo. Y aquí además hay como una simbiosis entre políticos y medios de comunicación. Es decir, porque los medios de comunicación utilizan a los políticos, en este caso, para ganar audiencia, y en este caso los políticos se sirven de esos medios de comunicación para, en este caso, viralizar y extender sus mensajes. En esta lucha electoral, 4 partidos se alzan por encima del resto. Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Podemos se han visto inmersos en un último empujón por el gobierno del país durante unas elecciones diferentes a otras vistas. Estas elecciones son, yo creo que vivimos un momento excepcional. Se diferencian claramente de las elecciones anteriores porque los resultados van a dar una composición del Congreso de los Diputados que es totalmente diferente de cómo se ha llevado hasta ahora. No nos estamos jugando solo unas elecciones, sino que estamos jugando las próximas generaciones. Es decir, no hay que quedarse en esa mirada cortoplacista de las elecciones, sino que hay que mirar con un enfoque político-económico de mucho mayor alcance de cara a lo que va a venir. Porque al fin y al cabo, la política debe ser escuchar y acto seguido, actuar. Hasta aquí este programa especial de las elecciones generales. Nada más por nuestra parte, nos despedimos con este cierre musical. Buenas tardes. Nubes negras a mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije tengo que hacer, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final. Tan largo fue el dolor y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas. Aquel mundo ha pasado ya, ponte en la fila. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Nunca quise hacerte sufrir, tampoco amargar tu vida. Si con la culpa me quieres cubrir, ponte en la fila. Si esas lágrimas son para mí,